Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las catequesis para los niños de primer año. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el quinto capítulo, que Jesús entrega su vida por nosotros. Lo podemos mirar en la página 60 y 61. Y a su vez podemos contemplar las imágenes o las ilustraciones que nos traen estas dos páginas. Nos muestran a un Jesucristo crucificado y una asamblea con velas en la mano, admirando una vela muy grande, que esa se llama el cirio pascual. Este cirio pascual se enciende o se estrena, esa llama se bendice todos los sábados, que se llama vigilia pascual, un sábado antes de la resurrección de Jesús, antes del domingo de resurrección. Y vamos todos al templo y encendemos una velita como en espera de la resurrección de Jesús. Jesús viene siendo el cirio pascual, es la luz para el mundo, es la vida, es la resurrección. Se entregó por nosotros para darnos vida. Y también contemplamos allí, junto al cirio pascual, una pila bautismal, que es la misma pila que se usa para el bautismo. ¿Por qué? Porque mediante el bautismo nosotros estamos libres del pecado original. Jesús ya se entregó por nosotros para librarnos del pecado. En este capítulo tenemos como primer tema, Jesús celebra la Pascua. El tema 19, páginas 62 y 63. A continuación vamos a hacer la lectura del tema 19. Jesús instituyó la Eucaristía el día antes de morir, mientras celebraba la Pascua con los apóstoles. Esto quiere decir que Jesús en su última cena partió el pan y dijo que ese era el símbolo de su carne, de la carne que nos iba a dar vida eterna. Y el vino también lo repartió entre sus apóstoles y dijo que esta iba a ser su sangre. Así tal cual como vemos en la Eucaristía, en misa, cuando vamos a misa, que el sacerdote levanta la hostia y dice, este es el cuerpo de Cristo que será entregado. Bueno, tal cual lo hizo Jesús. Por eso esa fue la primera misa que existió. Por eso es que Jesús instituye la Eucaristía o crea la Eucaristía. Igual al momento de que el sacerdote levanta la copa y dice, este es mi sangre que será entregada, y continúa, ¿verdad? Tal cual lo hizo Jesucristo un día antes del que lo apresaran. Además de instituir la Eucaristía, también instituyó al sacerdocio. El sacerdote existe desde la última cena, ya que Jesucristo fue su primer sacerdote, el primero que impartió la Eucaristía a sus apóstoles. En la última cena Jesús lava los pies a sus discípulos como expresión de amor y servicio. Este fue un gesto de humildad que tuvo Jesús con sus discípulos. En aquellos tiempos, las personas cuando llegaban a una casa, el que recibía a ese invitado lavaba los pies, y si iban a comer, más aún, lavaban los pies para meter los pies debajo de la mesa limpio. Era como una señal de pureza, de limpieza. Y en este caso, me imagino, o seguramente en las casas había una persona encargada de lavar los pies al que llegara. Era como un oficio de mal gusto, como es lavar los pies a las personas. Sin embargo, Jesucristo hizo este acto de amor y de humildad con sus apóstoles. Les lavó a cada uno los pies para que compartieran el pan con él. Vamos a continuar. En la Pascua judía, la familia se reúne para cenar juntos. El niño más pequeño pregunta a su padre, ¿por qué celebramos esta cena? Y el padre le explica, celebramos esta cena para hacer una fiesta, porque Dios nos liberó y nos salvó cuando éramos esclavos de Egipto. O sea, esta fiesta se celebra
a partir de que Moisés, ¿recuerdan cuando hemos hablado de Moisés que dividió el mar Rojo en dos partes para poder liberar a su pueblo esclavo que estaba bajo la esclavitud de los reyes de Egipto? Y entonces ese día lo conmemoran como es el día de la Pascua. Lo celebran desde que Moisés liberó a Jesús. Entonces, de que Moisés liberó al pueblo de Egipto, de Israel, de la esclavitud de los egipcios. Entonces, en tiempos de Jesús se celebraba ya la Pascua, que era ir a casa de reunirse en familia, con amistades, y hacer una comida, una cena, para conmemorar ese día de la liberación. Para celebrar esta fiesta pascual, Jesús subió a Jerusalén con sus discípulos. Fue allí para cumplir la misión que había recibido de su Padre: dar la vida por todos los hombres. Al entrar en la ciudad, montado sobre un borrico, ocurrió algo sorprendente. Lo recibieron con cantos y ramos de olivo, mientras proclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto nos quiere decir que ya es el inicio de la Semana Santa, cuando celebramos el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos es por la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y él, siendo Rey de Reyes, Hijo de Dios, no entró en una limusina, no entró en un coche de alta gama, no entró en un caballo de raza, sino en un burrito. En un burrito, demostrando su humildad y su servicio. Bueno, entonces ese viene siendo el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa. Esta Semana Santa hicimos ramos así, por el momento de que no pudimos salir. Entonces todos decían: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana Jesús. Y todo el mundo alegre, aplaudiendo, contento, porque venía Jesús, todo el mundo lo veía como el Salvador, el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el inicio de la Semana Santa. Ya Jesús ya se había dado a conocer, porque ya venía de pueblo en pueblo haciendo milagros y predicando y hablando sobre el reino de Jesús y cómo obtener la salvación, cómo ser buenas personas. Seguimos. Llegó el día de la fiesta de las Pascuas y Jesús se reunió con los apóstoles para cenar. Al comenzar les dijo: ardientemente he deseado enormemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Luego se levantó de la mesa, cogió una toalla, echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Así nos dio ejemplo y nos dijo cómo nos tenemos que ayudar y servir unos a otros. Bueno, aquí en la página 63 vemos una ilustración de cómo Jesús lava los pies a cada uno de sus discípulos. Y después Jesús entregó su cuerpo y su sangre como comida y bebida. Mientras comía, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: toma, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracia, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Esto lo encontramos en la cita bíblica de Mateos capítulo 11, versículo 22 al 24. También les dijo: haced esto en memoria mía. Por eso es que cada día celebramos la Eucaristía, para conmemorar a Jesús. Y aquí tenemos una pequeña oración que la pueden leer en casa, juntos en familia, dando gracias a Jesús por la última cena. Y seguimos con el capítulo 20. Ya que están muy relacionados estos dos temas, vamos a trabajarlos de una vez hoy. Pasión y muerte de Jesús. Jesús murió en la cruz para salvarnos.
Él dio la vida por nosotros, con su amor hasta el extremo. Jesús reconcilia con el Padre a todos los hombres y le abre la vida divina. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos reconcilia con Dios, porque Dios estaba como muy triste, ya que el hombre estaba haciendo muchos pecados, no cumplían con la ley los 10 mandamientos, entonces estaban muy robando, matando, y eso tenía muy triste a Dios. Entonces Dios dijo, para salvar a este pueblo voy a mandar a mi hijo, que mi hijo va a hacer el sacrificio por ellos. Y así queda demostrado cuánto nos ama Jesús y cuánto nos ama Dios. Continuamos con la lectura de la página 64. El jueves por la noche, después de la última cena, después que Jesús estuvo reunido con los apóstoles, Jesús se fue a orar a un lugar tranquilo llamado el Huerto de los Olivos. Estaba muy triste porque sabía que lo maltratarían y le darían muerte. De rodillas oraba así: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús ya sabía que venía al mundo, Jesús ya sabía que iba a ser juzgado y crucificado, pero Él lo tomó de buena manera, porque a Él le gusta hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios, y entonces como manso corderito se dejó llevar al matadero. Mientras estaba allí, unos hombres con espada y palos lo detuvieron a Jesús. Fue interrogado y juzgado injustamente. Los soldados romanos golpearon a Jesús con látigos, le pusieron una corona de espinas, le pegaron bofetadas y lo escupieron en la cara. Luego Poncio Pilato, el gobernador romano, mostró a Jesús a la gente para que se compadecieran de él, pero ellos gritaban: «¡Crucifícalo!», y se lo entregaron para que lo crucificaran. El viernes por la mañana lo llevaron a un monte llamado Calvario. Clavaron a Jesús en una cruz entre dos ladrones. Todos se burlaban de él, se burlaban. Y él decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Al pie de la cruz estaba María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Llegando al mediodía, el cielo se oscureció. Jesús dio un fuerte grito y exclamó: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». E inclinando la cabeza, Jesús murió. Al ver esto, un centurión romano dijo: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Ahora se cumple lo que Jesús había anunciado. El Hijo del Hombre va a ser entregado y lo matará. Jesús ya venía diciendo continuamente estas palabras a sus discípulos, pero sus discípulos no lo entendían. Y hay una oración que la podemos leer en familia. Jesucristo por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Bueno, vamos a dejar estos dos temas para hoy y ya para la semana que viene continuamos con el otro tema, que sería el 21. Como compromiso de estos dos temas, vieron con tanto amor que se entregó Jesús por nosotros. Ahora nosotros nos preguntamos, o nos queremos preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros por Jesús? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día por Jesús? Podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que seamos unos niños buenos, que hagamos nuestros deberes, que ayudemos con los trabajos del hogar, que oremos por los enfermos. Hay muchas cosas que podemos hacer por Jesús, porque Jesús está junto al Padre, junto a Dios, y lo ven todo. Jesús sabe
sabe de muchas cosas de nosotros, sabe de todo lo que hacemos nosotros. Nosotros podemos orarle y pedirle perdón por algunas cositas que hemos hecho mal, si decimos grosería, si peleamos con nuestro hermano, nuestra hermana, si respondemos mal a nuestros padres, le podemos pedir perdón a Jesús y también le podemos pedir para que seamos unos niños buenos. Además de hacer también obras de caridad, darle de comida a un pobre, llevar la ropa que no usamos, por lo menos ahora aquí en Pinto podemos llevar la ropa que no usamos a Cáritas, la comida que también nos sobra la podemos llevar a Cáritas y así ayudamos a necesitados. Estas serían obras de misericordia y con eso estaríamos devolviéndole un poquito el favor a Jesús que nos hizo a nosotros de librarnos del pecado. Les recomiendo estos temas. Este tema viene siendo lo que vivimos hace poco de la Semana Santa. Bueno, no me queda más nada que decir y finalizamos con Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hasta otra nueva entrega, chicos. Él es Jesús. Hola. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios. Y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros, como parar tormentas. Y hasta resucitar muertos. ¡Wahoo! En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Jesús iba a Jerusalén a celebrarlo. Jesús mandó a sus discípulos a un pueblo. ¿Jesús vienes? Y le dijo a 2 de ellos que se adelantaran. Está bien. Los mandó a un poblado y les dijo que verían un burrito, que nunca nadie se había montado en él. ¡Mira! Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita, lo regresaremos después. Oh, está bien. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho, hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el Rey de los judíos, llegaría de esta forma. Y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparcieron por todo el pueblo. Muchos habían oído de los milagros de Jesús y cortaron hojas de palma y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos notaron de que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de él. Mientras Jesús entraba, sus seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos Jesús. y dijeron que callara a la gente y que no dijera esas cosas. Y él respondió, si la gente callara, las piedras clamarían de regocijo. Gente seguía alabando y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios en las alturas. La ciudad había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba, ¿quién es él? Le respondían, ¡es Jesús! Jesús fue montado en su burro hacia el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén para celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres comer esta noche? Él les respondió, mientras caminan por la ciudad, encontrarán a un hombre con una jarra de agua. Díganlo. A la casa que entre, vayan con el dueño y díganle, ¡hola!
El maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto en el que comeré la cena con mis discípulos? Los llevará arriba, a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde preparará nuestra cena. Los discípulos encontraron todo, justo como Jesús les había dicho. Esa noche, Jesús llegó con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús les dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y dijo: tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y les dijo: tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Jesús le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me traicionará. Les dijo que esto era necesario, y una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban muy asustados, diciendo: ¿seré yo? ¿De quién está hablando? Judas llegó y dijo: ¿seré yo? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Uno de sus discípulos fue y le preguntó: Maestro, ¿quién es? Él le respondió: a quien yo le dé el pan. Luego Jesús le dio pan a Judas y le dijo: ve y haz lo que tengas que hacer. Nadie entendió a lo que se refería Jesús, y Judas fue a entregarle. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos y les dijo: una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador. Y cantaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo, Entra. entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían: ¡crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió.
ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo: él de verdad era el Hijo de Dios. Luego, Quiero enterrarlo. un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, las mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. No teman, dijo el ángel. Él ya no está aquí. Ha resucitado. Y las mujeres recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él regresaría de entre los muertos. Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que habían visto y escuchado. Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Sí. Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.